Estos son los 100 personajes más poderosos de todo Dragon Ball. Aquí se tendrá en cuenta únicamente el manga, Dragon Ball Daima, la resurrección de Freezer y Dragon Ball Super Broly, pues estas son continuidades directas del manga. Número 105. Raza humana. Como bien sabemos, la raza humana cuenta con personas promedio, luchadores normales, luchadores avanzados y luchadores experimentados, los cuales rondan entre 1 a 70 unidades de pelea aproximadamente. 104. Élite humana. En este grupo podemos tener a personajes que superan fácilmente las 70 unidades, como lo son Tao Pai Pai, Mr. Satan, Videl, Yamu, Spopovich y todos estos, siendo superiores a la raza humana pero inferiores a los demás peleadores. Número 103. Piccolo Daimaku. El rey demonio Piccolo, como sabemos para Dragon Ball, contaba con 260 unidades aproximadamente, con las que lastimosamente fue derrotado por Goku utilizando el agua divina. Número 102. Mr. Popo. Sí, aunque no lo crean, esta bolita de nieve de color humilde supera fácilmente las 300 unidades, llegando incluso según datas oficiales hasta las 1500. Número 101. Soldados del ejército de Freezer. En esta posición tenemos al promedio de soldados de Freezer, los cuales cuentan entre 700 a 1200 unidades de pelea. Número 100. Saibamans. Estas pequeñas hortalizas calenturientas rondan entre las 1000 a las 1500 unidades dependiendo del terreno en donde se cultiven, siendo por esto mismo superiores a los soldados de Freezer. Número 99. Enma Daio-sama. Como se nos menciona a inicio de Dragon Ball Z, Enma Daio-sama cuenta con un poder aproximado entre 1500 a 2500 unidades, con las cuales logró doblegar a Raditz en el más allá. Número 98. Raza Namekusei. En este punto tendremos en cuenta al promedio de la raza Nameku, la cual rondan entre las 1500 hasta las 3000 unidades según los rastreadores del ejército de Freezer. Tenemos mutantes que superan las 5000 y las 10000, pero no los tendremos en cuenta en este video. Número 97. Paragas. El padre de Broly para la película de Dragon Ball Super Broly, según el rastreador del Lemon, tenía un poder de 4200 unidades de pelea, siendo por ende superior a la raza Nameku. Número 96. El querido Yamcha. Sobre nuestro guerrero Z podemos decir que cuenta con un poder aproximado de 8000 unidades, puesto que el Dr. Hero número 19 lo confundieron con Goku de la saga Saiyajin, el cual contaba con 8000 unidades de pelea. Número 95. Raza Ceresiana. Para el manga de Dragon Ball Super Saga del Superviviente, la raza ceresiana logró hacerle frente a los Osaru de la clase media Saiyajin, los cuales tienen un gran poder. Por lo mismo, esta raza contaría entre 8000 a 15000 unidades de pelea. Número 94. Raza Saiyajin. Como bien sabemos, los Saiyajin rondan entre las 1000 a las 2000 unidades. Por consiguiente, en su modo Osaru, contarían con un poder entre 10.000 a 20.000 cifras de poder. Aquí estamos excluyendo a Saiyans de nivel clase media alta, pues los mencionaremos más adelante. Número 93. Raditz. El hermano mayor de Goku cuenta con un poder base de 1500 unidades, por lo tanto, en Osaru alcanzaría las 15.000 cifras de poder. Número 92. Raza Yadrat. Como bien sabemos para Dragon Ball Z, Freezer mandaría específicamente a las fuerzas especiales Ginyu a acabar con esta raza. Por ende, al ser mandados a aniquilar por la élite del ejército de Freezer, sí o sí esta raza debe contar con un gran nivel de pelea. Y como no, se cuentan con técnicas especiales como la partición forzada del espíritu, la teletransportación, entre otros. Número 91. Kiwi. Soldado clase media alta del ejército de Freezer, el cual como sabemos contaba con 18.000 unidades de pelea. Número 90. Dodoria. Perteneciente a la escolta personal de Freezer, cuenta entre 20.000 a 22.000 cifras de poder. Número 89. Zarbon. Como bien sabemos, la mano derecha de Freezer cuenta con un poder aproximado entre 28.000 a 32.000 unidades de pelea, con las cuales daría frente al príncipe Saiyajin, siendo derrotado por este mismo. Número 88. Posición compartida entre Nail, el Namekiano, y Nappa. Pues como bien sabemos, Nail, según el rastreador de Freezer, cuenta con 40.000 unidades de pelea aproximadamente. En cambio, Nappa, teniendo un estado base de 4000 unidades, al transformarse en Osaru, alcanzaría estas mismas 40.000 unidades de pelea. Número 87. Fuerzas Especiales Ginyu. Aquí únicamente voy a tener en cuenta a Jis, a Butter y a Recoome.
pues como bien sabemos, rondan entre las 42.000 a las 47.000 unidades de pelea. No tendré en cuenta a Guldo porque se me olvidó, pero fácilmente lo podríamos ubicar entre la posición 98 y la posición 97. Número 86. Krillin. Como bien sabemos, nuestro superhumano cabeza de nepe favorito le haría frente en las últimas instancias del manga a los prisioneros elite de la cabra Lokamoro, los cuales tienen un poder sumamente poderoso. Número 85. Rey Vegeta. Acerca del padre del príncipe Saiyajin, podemos decir que en su transformación Osaru rondaría entre las 85.000 hasta las 95.000 unidades de pelea. Número 84. Bardock. Sobre el padre de Goku, podemos decir que utilizando su modo Osaru alcanzaría fácilmente las 100.000 unidades, y de no tener en cuenta este poder, podemos resaltar que con su instinto Saiyajin con el cual derrotó a Gas, alcanzaría entre las 100 y las 120.000 cifras de poder. Número 83. Capitán Ginyu. La mano derecha del ejército de Freezer contaría, según datos oficiales, con 120.000 cifras de poder, siendo hasta el momento uno de los soldados de Freezer más poderosos. Número 82. Ten Shin Han. Sobre nuestro tríclope que no confía en Vegeta, ha realizado hazañas tales como detener a Cell segunda forma base y de desviar un superataque de Super Bugotenks, cosa que no es sencilla de hacer. Número 81. Mercenarios principales de Moro. En esta legión tendremos en cuenta personajes como Shimoreka, Jumba, Bikura Quaker, Yusun, Saoyogi, Misa, Kikasa, Izawa y la fusión de Misa, Kisa e Izawa. Número 80. Glorio de Dragon Ball Daima. Nuestro pequeño Mira canónico logró darle frente a un Goku Daima ligeramente contenido que se aproximaba a las 3 millones de unidades de pelea. Número 79. Majin Pui Pui. En cuanto a uno de los secuaces de Babidi, podemos decir sin duda alguna que ronda entre las 5 a las 15 millones de unidades de pelea. Número 78. King Cole. El padre de Freezer, como bien sabemos, tiene un poder cercano a Freezer forma final, base, claro está. Por lo mismo, contaría con un poder entre 10 a 20 millones de unidades de pelea. Número 77. El promedio de los universos del Torneo del Poder. Como en el manga no hubo muchos destacados en el Torneo del Poder, podemos decir que el promedio de poder de estos seres vivos rondaría entre las 10 hasta las 70 millones de unidades de poder, siendo muy generosos. Número 76. Dino Zombie. Una de las creaciones del Dr. Hiro logró hacerle frente a Goten y Trunks base, obligándolos a transformarse en Super Saiyajin para ser derrotado. Número 75. Androide número 19. Nuestro gordinflón cibernético logró hacerle frente a un Goku Super Saiyajin de la saga Androides agotado por su enfermedad, casi derrotándolo, teniendo según análisis un poder entre las 60 a las 80 millones de unidades de pelea. Número 74. Androide número 20. El Dr. Hero para la saga Androides demostró ser ligeramente superior a su creación número 19. Por consiguiente, podría tener un poder que ronda entre las 90 a las 100 millones de unidades de pelea, con las cuales no pudo hacer nada a número 17. Número 73. Kibito. Como bien recordamos, Kibito en la saga de Buu sería ligeramente superior a Gohan base de dicha saga, por lo cual su poder igualmente rondaría entre las 80 a las 100 millones de unidades de pelea. Número 72. Trío Peligro. El grupo de cachorros calenturientos conformados por Basil, Bergamo y Lavender, a lo largo del manga demostraron ser capaces de acorralar a un Gohan base, siendo eliminados luego por Piccolo y por Freezer. Número 71. Caceral. Uno de los líderes de la tropa del orgullo se permitió darle frente a Goku Super Saiyajin 2 al inicio del Torneo del Poder. De igual modo, enfrentaría al maestro Roshi utilizando el Ultra Instinto Primitivo, siendo derrotado por este mismo. Número 70. Maestro Roshi utilizando el Ultra Instinto Primitivo del Torneo del Poder. Cabe aclarar que este sería un poder momentáneo, pues de no utilizarlo, el viejo pervertido bajaría hasta la posición 96 aproximadamente. Con dicho poder, derrotaría a Caceral, le daría la última lección de la escuela de tortuga a Goku, enfrentándose a Jiren el Gris. Número 69. Mirai Gohan. Mejor conocido como Gohan del futuro, utilizando su Super Saiyajin 1 básico, le daría frente a unos contenidos número 17 y 18, quienes lo derrotarían devastadoramente, rondando entre las 190 y las 210 millones de poder aproximadamente. Número 68.
Degesu, hermano menor de Shin, perteneciente a Dragon Ball Daima, nacido en un árbol núcleo de los Glint. Aunque no se haya demostrado mucho, debe contar con un poder mágico muy superior, pues es la mano derecha del Rey Demonio Goma. Número 67. Doctora Arinsu, hermana mayor de Shin, quien tuvo su debut en Dragon Ball Daima. Aunque no se haya visto mucho sobre ella, se sabe que su poder mágico es muy elevado, teniendo aparatos científicos del mundo demoníaco con los cuales su poder aumenta drásticamente. Número 66. Trío Belleza. Conformado por la castrosa Brienne de Chatreu, Santa Q y sus Roas, fueron capaces las tres juntas de darle una batalla igualada a número 18, quien al final resultó como ganadora. Número 65. Androide número 16. En cuanto a uno de nuestros cyborg favoritos, sabemos que era capaz de hacerle frente a Ser Imperfecto máximo poder, el cual, como saben según análisis personales, ronda entre las 400 y las 450 millones de unidades de pelea. Número 64. Androide número 18. Aunque en un principio ella era inferior a número 16, con el pasar del tiempo, es de suponer que haya logrado superar ligeramente el poder de su querido amigo número 16, siendo capaz de derrotar con este poder al trío belleza del Universo 2. Número 63. Magi Kaiô. Perteneciente al Universo 3, cuenta con unas habilidades muy similares a las de Majin Buu del Universo 7. La única cuestión es que se enfrentaría a Jiren y sería derrotado por este mismo. Número 62. Supremos Kaiosamas de todos los universos en el presente. Como bien sabemos, los Supremos Kaiosamas deben de contar con un poder sumamente superior al de la media mortal de sus universos. Entonces, si Shin, el Supremo Kaiô del Universo 7, ronda por estas cifras, todos los demás Kaiô Supremos de los demás universos deben rondar estos niveles de poder. Número 61. Rey Demonio Goma. Aunque no se sabe mucho de la cucaracha Goma, la cual debutó en Dragon Ball Daima, es de suponer que, al ser el rey del mundo demoníaco número 1 y ser el sucesor del Rey Demonio Dabura, debe de contar con un gran nivel de poder. Número 60. Botamo. El Winnie Pooh del Universo 6 cuenta con una habilidad única, la cual le permite tanquear ataques de seres con el nivel de un Super Saiyajin 1, 2 y 3, tal cual lo vimos en el torneo de Champa y en el torneo del poder versus número 17. Aunque no demostró mucho, cuenta con una gran resistencia. Número 59. Majin Yakon. El segundo ser más poderoso de las fuerzas de Babidi, sería capaz de superar por poco a Goku base de dicha saga, logrando absorber la energía de un Super Saiyajin 1 sin ningún problema hasta ser derrotado por el Super Saiyajin 2 de Goku. Número 58. Los Cell Jr. Esas pequeñas crías de Cell Perfecto fueron capaces de hacerle frente a Vegeta y Trunks Super Saiyajin Daini Dankai, a Goten y Trunks Super Saiyajin Full Power en la saga del Torneo del Poder y derrotar a todos los Guerreros Z. Número 57. Goten y Trunks. En cuanto al par de hermanos hijos de otra madre, han demostrado ser capaces de enfrentar de igual a igual a 3 Cell Juniors al mismo tiempo en Super Saiyajin Full Power, esto para la saga del Torneo del Poder. En Super Hero su poder debe ser ligeramente superior. Número 56. Nahare. Mejor conocido como el pervertido Shin, el Supremo Kaiosama del Universo 7, cuenta con un poder cercano al de Goku Super Saiyajin 1 Full Power de la saga de los Cell Games, pero siendo inferior por obvias razones a Cell Perfecto y Gohan Super Saiyajin 1 de dicha saga. Número 55. Kibito Shin. La fusión del Supremo Kaiosama del Universo 7 y su mano derecha da como resultado a Kibito Shin, un ser ligeramente superior a Shin sin ninguna hazaña resaltable. Número 54. Chisame y Tagoma. Tanto Chisame del anime de Dragon Ball Super como Tagoma de la película de resurrección de Freezer cuentan con un poder similar tras entrenar por varios meses junto a Freezer, el cual alcanzó su forma Golden. Estos eran superiores a Piccolo de esta saga, siendo igualados y derrotados por Gohan Super Saiyajin 1 del momento, el cual estaba debilitado. Número 53. Frost. La contraparte peje lagartiana de Freezer en el Universo 6 cuenta con un poder equiparable o casi cercano al de Goku y Vegeta Super Saiyajin 1 del Torneo de Champa y del Torneo del Poder, pues los enfrentaría en un mano a mano pero sería derrotado por estos mismos. Número 52. Mención honorífica a Yamoshi, un guerrero ancestral de la raza Saiyajin, el cual fue el primero en alcanzar el Super Saiyajin fase Dios. Sé que muchos dudarán de la posición en la que lo estoy colocando, pues considero que para la mayoría estaría mucho más arriba. Pero ¿qué pasa? Recordemos que era un Saiyajin, por decirlo así, primitivo, el cual tendría un nivel exagerado de por mucho 5000 unidades de pelea,
pues recordemos la raza Saiyajin cuenta por lo general entre 500 a 2000 unidades. Entonces, si multiplicamos este poder de 5000 por 1.000.000 de veces aproximadamente, que sería el múltiplo del Super Saiyajin Dios según mi canal, daría como resultado un ser con 5 km o 5.000 millones de unidades aproximadamente. Número 51. El Rey Demonio Majin Dabura. La mano derecha de Babidi y antiguo rey del primer mundo demoníaco, el cual, como se nos menciona, estaría casi equiparado pero ligeramente superior a Gohan Super Saiyajin 2 de la saga de Cell y a Cell Super Perfecto. Número 50. Cell Super Perfecto. Como bien recordamos, Cell, tras recibir su Zenkai después de explotar en el planeta de Kaiosama, llegaría a la Tierra con un poder casi equiparable al de Gohan Super Saiyajin 2 de la saga de los Cell Games, el cual es ligeramente superior al de la saga de Buu, quien de paso es igual o inferior a Majin Dabura de ese entonces, por eso Cell se sitúa una posición encima. Número 49. Majin Vegeta Super Saiyajin 2. En cuanto a esta versión de nuestro príncipe Vegeta, sabemos que era superior a Majin Dabura, a Cell Super Perfecto y que estaba equiparado a Goku Super Saiyajin 2 de la saga de Buu, siendo derrotado, como ya sabemos, por Majin Buu Gordo. Número 48. Zama's Inmortal. Candidato a Supremo Kaiosama del Universo 7, cuenta con el poder de la inmortalidad, plus que, como bien sabemos, no incrementa su nivel de poder, lo que sí es que le permite aguantar golpes de seres mucho más poderosos, ya que, como sabemos, este le daría frente únicamente a un Goku Super Saiyajin 1 y a un Trunks Super Saiyajin 1 de la saga de Black Goku. Número 47 y 46. Kiabe y Caulifla. Prodigiosos Saiyajin del Universo 6, los cuales, como sabemos, estarían casi equiparados a Goku y Vegeta del Torneo del Poder en sus versiones tanto del Super Saiyajin 1 como Super Saiyajin 2, las cuales, como recordamos, son superiores a Zama's, a Majin Vegeta y a todos los inferiores de esta lista. Cabe aclarar que Caulifla sería ligeramente superior a Kiabe. Número 45. Los 3 Tamagamis del mundo demoníaco. Estos 3 robots cyborg demonios del mundo demoníaco, los cuales fueron creados por el Namekiano Neva, son lo suficientemente poderosos para no ser derrotados por Dabura ni por ningún otro ser a lo largo de los siglos. Entonces, si Dabura cuenta con un poder de 7 km, estos 3 como mínimo doblegarían este poder para que ni Majin Dabura, ni el Rey Demonio Abura, ni nadie haya logrado derrotarlos. Número 44. Mageta. Este super robot gigantesco del Universo 6 fue capaz de tanquear ataques a Vegeta Super Saiyajin 1 y 2 sin ningún problema, siendo únicamente derrotado por Kale descontrolada. Número 43. Supremo Kaiosama del Universo 7 de hace generaciones, los cuales se enfrentaron a Majin Buu. Como bien sabemos, Chino menciona que él era el más débil entre los 3 y que todos los Supremos Kaio de ese entonces fueron capaces de darle una batalla sumamente pareja a Kid Buu hasta ser derrotados. Número 42. Majin Buu Bueno. Cuando me refiero a Majin Buu Bueno, me refiero a la parte gorda que se separó del Majin Buu del inicio y la cual enfrentó a Evil Buu. Número 41. Evil Buu. Siendo una de las 2 versiones más malignas de Buu, fue capaz de derrotar fácilmente a Majin Buu Bueno y absorberlo para transformarse luego en Super Buu. Número 40. Sagrado Kaiosama. Acerca del gordo bonochón este, sabemos que fue capaz de hacerle frente a Moro hace millones de años, pero no pudo derrotar a la versión mamadísima de Majin Buu, la cual habría absorbido al Supremo Kaiosama del Sur. Número 39. Kid Buu. La versión más natural y maligna de las versiones Buu fue capaz de superar a Goku Super Saiyajin 3 de esos momentos, siendo únicamente derrotado por una Super Genkidama con gran parte de ki de los seres vivos del universo. Número 38. Mirai Trunks. Mejor conocido como Tráiganle una falda a la niña, sabemos que para la saga de Tron del futuro, Black y Zama's cuenta con un poder equiparable o ligeramente superior a Goku Super Saiyajin 3, esto gracias a su Super Saiyajin 2 ascendido, con el cual obligó a Goku a transformarse en Super Saiyajin Dios, pero con el que no pudo hacerle frente a Black Goku ni a Zama's. Número 37. Androide 17. Como bien recordamos para el Torneo del Poder, número 17 se equipararía y sería ligeramente superior a un Goku Super Saiyajin 3, el cual quedaría sorprendido por su nivel de poder. Número 36. Sagambo.
prisionero perteneciente a la Legión de Moro, el cual, gracias a adquirir cierta cantidad de poder por Moro, sería capaz de hacerle frente a número 17, Piccolo, Gohan y los demás guerreros Z, derrotándolos en su momento, hasta el punto de obligar a Goku a utilizar el Super Saiyajin Blue para acabar con él fácilmente. Número 35. Super Buu. Esa versión de Majin Buu era lo suficientemente poderosa para acabar con Goku Super Saiyajin 3 sin ningún problema, siendo capaz por esto mismo de derrotar a todos los anteriores de esta lista. Número 34. Goten Super Saiyajin 3 de la saga de la Batalla de los Dioses. Siendo esta su última aparición, sería lo suficientemente poderoso como para derrotar a Super Buu de tomarse las cosas en serio, pero como no, fue absorbido y derrotado por este mismo. Número 33. Dispo. La copia barata de Bills en el universo 11 sería lo suficientemente capaz para derrotar fácilmente a Goku Super Saiyajin 2 del torneo del poder, pero como no sabemos sus límites en el manga, decidí no sobrevalorarlo mucho, situándolo en la posición 33. Número 32. Buttons. Mejor conocido como Super Buu Gotenks, es la asimilación entre Super Buu y Goten Super Saiyajin 3. Con este nivel, fueron capaces de derrotar y humillar a Gohan Ultimate de la saga de Buu. Número 31. Buuhan. Mejor conocido como Super Buu Gohan, es la asimilación barra fusión entre Super Buu y Gohan Ultimate. En este estado, Buuhan era lo suficientemente poderoso como para obligar a Vegito a utilizar su Super Saiyajin 1 directamente a la hora de batallar. Número 30. Buu Sagrado Kaiosama. Durante las instancias de la saga de Moro, la Patrulla Galáctica traería de vuelta nuevamente al Sagrado Kaiosama en el poder de Majin Buu, el cual, y como sabemos, fue capaz de hacerle frente a un Moro con el nivel de un Super Saiyajin Dios y Super Saiyajin Blue, pues como bien recordamos, a esta versión de Buu no le afectaba la magia de Moro. Número 29. Anilasa. La fusión y arma definitiva del universo 3 aparecería brevemente en el manga para hacerle frente a Kale Berserker. La cuestión aquí es que no haría absolutamente nada, pero de haberlo intentado, habría demostrado un poder equiparable al de Vegito en la saga de Buu. Número 28 y 27. Como menciones honoríficas, tenemos a Gogeta Super Saiyajin 3 y a Vegito Super Saiyajin 3 de Dragon Ball Z. Los tengo en cuenta en este video porque absolutamente todo lo amamos. Sí, sé que Gogeta es de las películas, pero todo lo amamos. Aún así, el poder de estos dos ya entraría en el rango de los dioses. Número 26. Kefla. La fusión de Caulifla y Kale daría como resultado a Kefla, una fusión Potara, la cual, y como sabemos, le haría frente y se equipararía a Gohan Ultimate del torneo del poder. Número 25. Kale Super Saiyajin Berserker. La etapa más poderosa de nuestra querida waifu es lo suficientemente poderosa como para sorprender a Goku Super Saiyajin Blue y a Golden Freezer, derrotar a Anilasa y equipararse a las super deidades en el torneo del poder. Número 24. OG-73. Androide perteneciente a la Legión de Moro que, como sabemos, fue capaz de derrotar fácilmente a Gohan Ultimate y a Piccolo en la saga de Moro, teniendo entonces un nivel entre el Super Saiyajin Dios y el Super Saiyajin Blue de Goku. Número 23. Black Goku Super Saiyajin Rosé Imperfecto. Como recordamos, esta versión de Zamasu fue capaz de equipararse y superar brevemente a Vegeta Super Saiyajin Blue Imperfecto de la saga de Black Goku, pero como sabemos, cuenta con el desgaste de energía del Super Saiyajin Blue, así que es una etapa imperfecta. Número 22. Gamma 1 y Gamma 2. Estos épicos robots heroicos harían su debut en la saga de Dragon Ball Super Hero. Aquí se nos menciona que estarían equiparados a Goku y Vegeta de esos momentos, siendo por obvias razones equiparados a las versiones Blue de estos dos, y por lo mismo a la versión Ultimate de Gohan de la saga de Super Hero. Número 21. Toppo. Candidato a Dios Destructor del Universo 11, fue capaz de equiparar y casi superar por poco a Goku y Vegeta Super Saiyajin Blue de las versiones del Torneo del Poder y Torneo de Exhibición, siendo por ende superior a los demás personajes mencionados en este video. Número 20. Hit. El asesino serial del Universo 6 fue capaz de hacerle frente por breves momentos a un Jiren sumamente contenido, pero en este punto del Torneo del Poder fue capaz de demostrar un poco más que Goku Super Saiyajin Blue, razón por la que sí o sí se sitúa por encima de Toppo. Número 19.
Zama's Fusión Inmortal. Esta versión de Zama's, en cuanto a poder neto se trata, sería ligeramente superior a Black Goku Super Saiyajin Rosé Imperfecto. Lo único que cambia es el plus de inmortalidad, con el cual sería capaz de tanquear poderes de seres al nivel de los dioses de la destrucción. Pero pues como estamos hablando de poder neto, su poder se equipararía al del Super Saiyajin Blue de Goku y Vegeta. Número 18. Orange Piccolo. La versión más mamadísima de nuestro Namekiano favorito fue capaz de aguantar por pocos segundos a Cell Max en un mano a mano, siendo por consiguiente superior a Goku Super Saiyajin Blue Kaioken por 2 del Torneo del Poder y a Vegeta Super Saiyajin Blue Evolution de la misma saga. Número 17. Broly Super Saiyajin, pues en el manga esta etapa no aparece. En su versión Super Saiyajin, Broly fue capaz de aguantar por algunos minutos un combate mano a mano versus Gogeta Blue y más adelante versus Gohan Beast, siendo derrotado por estos dos, pero siendo así una gran hazaña únicamente en su Super Saiyajin. Número 16. Cell Max. La copia barata de Cell fue capaz de derrotar a Orange Piccolo en un mano a mano. Incluso aguantó un combate versus Goten y Trunks número 18, Krillin, Gamma 1 y 2, Gohan Ultimate y Piccolo definitivo, sin ningún problema tanto en película como en manga, siendo derrotado únicamente por la versión más mamadísima de Gohan Beast. Desde este punto, cabe aclarar que los personajes desde la posición número 15 hasta la posición número 7 ya superan el poder base de los dioses de la destrucción, más no el poder de los dioses de la destrucción utilizando su doctrina Hakaishin, pues como mencionaré a continuación, la posición número 15 sería perteneciente a Jiren, líder de las tropas del orgullo que, como nos mencionan en el torneo del poder, sería superior en cuanto a términos de combate se trata a Bermud, su dios de la destrucción. Entonces, como nos dicen en términos de combate más no en técnicas y habilidades, yo tomo este enunciado como que Jiren es superior a Bermud base, pero no es superior a Bermud utilizando la doctrina Hakaishin, porque sí, son dos cosas totalmente diferentes. Es más o menos como un Vegeta base y un Vegeta Ultra Ego. El caso es que este Jiren sería capaz de derrotar a un Goku Ultra Instinto del Torneo del Poder en un mano a mano. Número 14. Granola. El último superviviente ceresiano demostró en su saga ser capaz de darle frente y derrotar a un Goku con sus diversas fases divinas hasta alcanzar el Ultra Instinto completo. Número 13. Posición compartida entre Gohan Beast y Vegito Blue Imperfecto de la saga de Zama's. Primero, cabe aclarar que Gohan Beast es ligeramente inferior a Goku Ultra Instinto de las últimas etapas del manga 100 y 103 de Dragon Ball Super. En cambio, Vegito Blue Imperfecto, al contar con el Super Saiyajin Blue Imperfecto como les estoy mencionando, tiene un poder de arranque equiparable a Gohan Beast, pero con el transcurso de la batalla se iría agotando rápidamente hasta bajar al nivel de un Zama's Inmortal y Orange Piccolo. Ojo, menciono, es un Blue Imperfecto de la saga de Zama's, no un Blue Perfecto de la actualidad. Número 12. Moro Ángel. En la recta final de la batalla versus Goku Ultra Instinto, Moro tomaría desprevenido al Ángel Merus, apropiándose así del Ultra Instinto completo. En esta etapa se convertiría técnicamente en un Ángel Imperfecto, con el cual sería derrotado por Goku Ultra Instinto gracias al poder de Up y de los demás. Número 11. Posición compartida entre Vegeta Ultra Ego y Broly Super Saiyajin legendario de la película de Dragon Ball Super Broly. En cuanto a Vegeta Ultra Ego, creo que no hay mucho que decir. Esa versión de Vegeta es capaz de derrotar a Granola, a Moro y a Gohan Beast. Y sobre Broly Super Saiyajin legendario, en la película fue capaz de hacerle frente a un Gogeta Super Saiyajin Blue por varios minutos hasta ser derrotado por ese mismo. Número 10. Goku Ultra Instinto de la actualidad. Cuando me refiero a Goku Ultra Instinto de la actualidad, me estoy refiriendo tanto al Ultra Instinto propio como al Ultra Instinto completo y al Avatar de Ki. En esta etapa, Goku es ligeramente superior a Vegeta Ultra Ego, considerablemente superior a Gohan Beast, tal cual lo vimos en su último combate en la saga de Super Hero. Número 9. Gas Full Power. La versión zombificada de Gas fue lo suficientemente poderosa como para derrotar fácilmente a Goku Ultra Instinto propio y Vegeta Ultra Ego de la saga del superviviente, siendo derrotado única y exclusivamente por el siguiente de la lista. Número 8. Black Freezer. En cuanto a nuestro querido peje lagarto espacial versión Black, es lo suficientemente poderoso como para derrotar a Gas Full Power con el deseo de ser el más poderoso del universo 7.
Asimismo, derrotó de un solo golpe a Goku Ultra Instinto Propio y a Vegeta Ultra Ego y obligaría a que Goku llevara a Broly al planeta de Bills para que no le hiciese daño a Broly. Número 7. Posición compartida entre Gogeta Blue y el ángel Merus. Sí, Merus va en la posición número 7, pues no sé si realmente cuente con el poder completo de los ángeles. De ser así se posicionaría más adelante, pero de no ser así, Merus sería ligeramente superior a Black Freezer, Goku Ultra Instinto y a Moro Ángel. De igual forma, Gogeta Blue fue lo suficientemente poderoso para derrotar fácilmente a Broly Super Saiyajin legendario tras varios minutos de batalla. Número 6. Los dioses de la destrucción en su modo Hakaishin o su Full Power. Estos dioses de la destrucción, utilizando las doctrinas, serían capaces de derrotar a absolutamente todos los personajes por debajo de ellos. De ahí a lo que mencionaba ahorita, de que una cosa es el modo base de los dioses de la destrucción y otra cosa es su poder con las doctrinas activas. Número 5. Posición compartida entre los ángeles y los guardianes de Zenosama. Aunque no tenemos mucha información al respecto, podemos decir que los ángeles sí o sí sobrepasan por mucho a los dioses de la destrucción. Del mismo modo, los guardianes de Zenosama deben estar a la altura de los ángeles para que el porra de sandía no sufra ningún peligro. Número 4. Sarama. Aunque no hay información al respecto de él, se sabe que Sarama cuenta con un poder inimaginable y que de paso fue capaz de crear la super esfera del dragón. Número 3. Super Shenlong. Sí, considero que el dragón mamadísimo de la super esfera del dragón es superior a Sarama, su creador. ¿Por qué? Porque siguiendo el patrón de los demás dragones, un dragón siempre supera a su creador en cuanto a poder y habilidades se trata. Por ejemplo, Shenlong es superior a Dende, Porunga es superior al Gran Patriarca, Torombo es superior a Monite, posiblemente el dragón del mundo demoníaco sea superior a Neva y así sucesivamente. Número 2. Daishinkan. Perteneciente a los 5 guerreros más poderosos de todo el verso de Dragon Ball, es el ser más poderoso después de Zenosama. Pues como lo mencionan, ningún ángel es capaz de llegarle a sus talones, tal cual lo menciona Whis antes del torneo del poder. Número 1. Posición compartida entre Zenosama del presente y Zenosama del futuro. Cabezas de sandía capaces de destruir un universo con un chasquido. Seres que destruyen planetas con un tocar de su dedo por mera diversión. Estos dos son considerados los dos personajes más poderosos de todo el verso de Dragon Ball. No por nada son denominados como los Reyes del Todo.